Bueno, entonces, muchachos, seguimos. Vamos a hablar del entorno de las variables. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a suceder aquí? Listo. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar, digamos, variables, entonces lo primero que tiene que pasar con respecto a una variable es que cuando yo, por ejemplo, coloco a igual a 3, estoy creando, aquí estoy asignando a el valor de 3. El valor de 3, ¿correcto? Si yo pregunto por A, posteriormente, pues me va a volver el valor de 3. Pero si yo pregunto, digamos, por B, aquí va a dar un error porque B no está definido. Entonces, antes de usted trabajar con una variable, usted tiene que asignarla, es decir, tiene que crearla con una operación de asignación para poderla trabajar. Ahora bien, esto sería una variable global que existe en todo el código, por así decirlo. Vamos a dar un segundo ejemplo acá. Segundo ejemplito acá. Que se me hizo. Bueno, creemos un nuevo RPL. Este sería el de variables. Aquí. Python. Entonces, este sería el de variables. Entonces, aquí está, pues, hablemos del scope. Entonces, bueno, entonces, recuerden siempre comentar. Esto no lo coloca por defecto, champion. Así, font size, use. Y no más grande. Ok, lo que hay. Entonces, bien, entonces, bueno, autor, Carlos Adelgado, fecha, hoy es 17 de mayo de 2021, y este archivo es de ejemplo, para las variables, ¿correcto? Bueno, aquí lo cierro. Y bueno, entonces, por ejemplo, A igual a 3, si yo pregunto por A, pues naturalmente es A, y si pregunto por B acá, pues me da un error. Miren acá, es obvio, porque pues B no existe, ¿no? B no existe. Ahora, se va a agrandar esto un poquito. Es necesario. Bueno, entonces acá, y esto es una variable global. Esto es una variable global, es decir, esto se ve en todo el código. Ahora bien, por ejemplo, tenemos una función, nos presenta un X, y por acá creo un Y igual a X más 8. Esto sería una variable local, ¿sí o no? Y bueno, digamos que retornamos X, X más Y. Entonces vamos a evaluar, print, función, digamos en 5. Ok, todo normal, todo bonito, todo precioso. Miren que acá yo puedo, por ejemplo, también preguntar por A. Entonces, X más 8 por A, por ejemplo. Miren, como A existe antes de que la definición de la función, allí se puede hacer 34. Miren, por ejemplo, si intento hacer esto, B igual a 8 y X por y XA por B. Miren lo que va a pasar. 202. ¿Por qué creen que acá funcionó B? ¿Por qué creen que funcionó B, muchachos? ¿Por qué creen que funcionó B acá? A pesar de que la creé después de la función. Porque llamé a la función después de crear B. Después de crear Entonces B. ya está Sí, definida. ya está definida. Mírenlo, miren el cuento chino si pasa si yo hago eso después. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia allí? Que definí B después de haber llamado a la función y en la función está la variable B, pero no está definida. Muchachos, continuamos. Entonces, efectivamente, por acá ya no funciona. Entonces, si lo creamos antes, ya este alcance, o sea, aquí existe. Ven. Miren lo interesante. Lo definí después de la función, pero bueno. Y miren, esta es otra cosa. ¿Qué opinan de esto? ¿Será que se puede ver o será que no se puede ver? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasaría con ese print Y? A ver, ¿qué pasaría con ese print Y? Ese print Y. Porque acá creé Y, ¿no? ¿Sí o no? Dentro de la función. Pero ¿qué pasaría con ese print Y ahí? ¿Ustedes qué opinan?
¿Ustedes qué opinan, muchachos? Debería generar error porque ya está solo definida dentro de la función. Exactamente. A eso se le conoce como una variable local. Una variable global es la que ustedes declaran acá, afuera. Esto también es una variable global. Es una variable que es visible durante todo el código. Y ahora, aquí hay una variable local. ¿Listo? Vamos a ver. Hay una sentencia que se llama global, pero eso ya es de Python avanzado, donde usted puede declarar una variable que sea visible por todo el código. ¿Listo? Pero no vamos a usar eso. ¿Listo? Por ahora, el local es las que están declaradas dentro de las funciones. ¿Listo? Son variables que están declaradas dentro de las funciones y que solo viven dentro de las funciones. O sea, ese y no existe por fuera de acá. ¿Listo? Ese y no existe por fuera de acá. Y en cambio, este a y este b, usted ahí los puede usar dentro de la función porque es que son variables globales. O sea, usted los puede usar dentro de la función, son variables globales. Eso es lo que están hablando acá, básicamente. Entonces, acá, miren acá. Entonces, esto es una variable local. ¿Listo? Esta variable solo existe dentro de la función. O sea, esta variable solo existe dentro de la función. ¿Listo? Esa local var solo existe dentro de la función. ¿Listo? Entonces, si usted pregunta por ella acá afuera, local var, aquí le va a dar un mensaje de error. Porque eso solo existe, o sea, esta variable vive y muere dentro de esta función. Entonces, esta variable solo vive en este pedazo del mundo. Un momento, muchachos. Bueno, muchachos, continuando, qué pena, tuve que atender algo muy puntual. Entonces, acá, esta variable local solo existe dentro de la función. O sea, lo que ustedes ven acá, el scope, eso se llama el scope o el alcance de esa variable. Esta A es todo el código, pero esta de la función solo vive dentro de ella. ¿Listo? Una Bueno. preguntita, profesor, que me perdí ahí, me perdí de pronto. Dice que la función x es y igual a x más 8, ¿sí? Sí. Entendería que tendríamos el valor de x en algún lado para que cuando demos print nos dé algo, ¿no? Sí, y es el que yo le mando a la función, mira. El 5 es el que le mando a la función. Este valor de x es el parámetro de entrada. Ah, ok, ya, gracias. Listo. Entonces, bueno, continuando, cuando usted crea variables dentro de una función, estas solo existen dentro de ella. También eso incluye al parámetro de entrada. El parámetro de entrada, pues también es una variable local. Nada más que ella se crea y se asigna directamente acá. Es como si aquí tuviera x igual a 5, básicamente acá al principio. Es una forma como abreviada de hacerlo. Entonces, continuando por acá. Entonces, el entorno local de ejecución es únicamente donde está la función. O sea, esto se refiere aquí básicamente. O sea, este es el entorno local. ¿Listo? Es el entorno local. Este es el entorno local. Y el entorno global es todo lo que está por fuera. El entorno global. ¿Qué pasa? Usted desde el local puede ver lo global. O sea, usted desde aquí, desde este entorno local, usted puede consultar al global. ¿Listo? Desde el local, puedo consultar el global. Pero desde el global no puedo consultar el local. O sea, yo no puedo hacer esto.
O sea, esto no se puede hacer. O sea, desde el local usted puede ver el global. O sea, todas las variables que hay dentro de ese entorno global, o sea, cualquier cosa que yo declare por fuera, antes de invocar la función, obviamente, antes de invocar la función, porque si lo hago después ya es diferente, todo lo que yo tengo antes de invocar la función, puedo sencillamente llamarlo. O sea, esto es básicamente, este Y es local, este X es local, pero este A y esta B son globales. En este caso, ¿qué pasa? Entonces tengo dentro de esta función, ¿qué sucede? X, Y son locales y A y B son globales. ¿Listo? Locales declaradas dentro de la función y A y B son globales, es decir, declaradas por fuera de la función y antes de su invocación. O sea, aquí es cuando invocamos a F, ¿no? Cuando invocamos a F, pues es lo que ella conoce. Entonces son cosas, pues digamos que uno debe tener acá como presentes. Es, bueno, X y Y las declaradas, o sea, tanto el parámetro como las variables que yo declare dentro de una función son locales. Y lo que yo tenga por fuera, pues es global, básicamente. Es esa parte global de acá. Eso es lo que ellos indican aquí. Bueno, entonces, esta variable local, bueno, juego del local, básicamente el entorno local. Juego del local. Bueno, y si declaramos algo afuera, por ejemplo, pues va a dar un error, ¿no? Lo que yo les expliqué. Esta variable local var únicamente vive dentro de la función. Esto es mi entorno local. Esto es mi entorno local. Ya en el entorno global, pues, digamos que ya es diferente. Por eso es que me da error. Bueno, aquí lo puedo hacer, miren. Global var se hace, miren que se hace antes del llamado, ¿no? Miren que todas las declaraciones globales deben hacerse antes de el llamado de X, o sea, el llamado de esa función X. Ahora, ¿qué pasa? Local var, usted puede imprimir tanto el local var como el global var. Miren acá. El global var, soy global, y en el entorno local, pues local var, y puedo imprimir juego del local y soy global. O sea, ustedes digamos que usted puede acceder dentro de las funciones a las variables globales. ¿Cuál es la recomendación de diseño? En el diseño, para evitar estos problemas, digamos, de que lo vean o no lo vean, cuando usted va a hacer el diseño del programa, una recomendación de diseño, primero, importar módulos. 2, declarar variables globales. Y 3, declarar funciones. Con eso ustedes evitan pues de que haya inconsistencias después. O sea, de esa manera recomiendo hacerlo. Primero, importar módulos. Importar módulos, o sea, cuando importan los módulos. Lo segundo es declarar variables globales. Lo tercero es declarar funciones. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, aquí está. Y bueno, muchachos, ¿qué entornos de ejecución tenemos? De acuerdo a lo que se especificó en esta unidad, ¿qué entornos de ejecución tenemos? Según esto. ¿Cuáles son los dos entornos? Entorno global y entorno Local. local. Listo. Entorno global y local. Bien. De ese entorno local, ¿qué podemos decir del entorno local? ¿Dónde ocurre? En las funciones. En las funciones. Entonces, def, gdx, dos puntos. Entonces, todo lo que usted declare acá dentro de variables, todas las asignaciones que usted haga allá adentro, o sea, las variables que cree, son locales. O sea, que solo vive dentro de la función. Y también el parámetro es local. O sea, esa x de ahí es local. Muy bien. Ahora, y en entorno global hablamos todo lo que está declarado por fuera de la función y que está antes de su llamado. ¿Sí? Justo antes de su llamado. Bueno, voy a hacer aquí como un estudio de caso. Miren, este hay otro caso. Vamos a hacer otro caso. Entonces, variable global, llamemos esto A igual a 8, B igual a 9, def f de x, y, dos puntos, voy a crear un f igual a, no voy a hacer, g igual a x más y, luego a igual a 22 y return
G más A más B y print F de 1,2. Yo les hago una pregunta. ¿Qué opinan de este código? ¿Qué creen que pasa con ese código? ¿Qué acabo de hacer ahí? ¿Qué creen que acabo de hacer ahí? Creo dos variables globales. Se genera una función que recibe dos parámetros X y Y. Y dentro de eso creo una variable local G que suma esos dos parámetros y modifica el valor de la variable global y retorna la suma de las tres variables. Vamos a ver si eso es lo que sucede. Miremos. Y miren que no es así. El A, miren este A. ¿El A cuánto vale? 8, ¿no? ¿Lo ves? A vale 8. Sí. ¿Y qué sucede? Esto vuelve 34. Resulta que cuando yo hago una asignación acá, esto es una de las cosas más complicadas. Crea una nueva variable local. Sí, eso es una de las cosas más extrañas que tiene este lenguaje para eso. O sea, realmente es una de las cosas más extrañas que tiene. Y él tiene por eso una sentencia, y para evitar ese problema existe esa sentencia global. Pero bueno, eso lo vamos a usar por ahora. Entonces, cuando usted crea una nueva variable acá, así tenga el mismo nombre, miren que este A vale 8, ¿sí lo pillas? Si yo pregunto por A acá, miren lo que pasa. Miren el valor de A. Este es el valor de A. Este es el valor de A global. Por eso es que el ejemplo es súper interesante. Y este es el valor de A local. ¿Listo? Local. Miren, coma A. Voy a volver a colocar el valor global acá y miren lo que pasa. Va justo antes. Miren allí. Que inclusive, ¿qué ves allí? ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar ahí? Miren lo que me dice acá. ¿Qué pasó con esta A? ¿Qué me está diciendo allí? Que no está definida. Que no está definida. Y mire si quito la definición. Esto es una, miren, 888. Resulta que cuando yo defino una variable dentro de una función, esta me borra la global si tiene el mismo nombre. Miren acá, yo lo estoy haciendo antes, pero como dentro de la función hay una declaración, me lanza ese error. Eso es una de las particulares de Python, con el manejo de variables. Hay que tener uno mucho cuidado. Profe, Por eso, dígame. qué pena interrumpirlo, pero esto solo sucede en Python, ¿cierto? Sí, señor. Solo sucede en Python. Python, yo les puedo mostrar cómo se soluciona ese problema, pero lo que ustedes tienen que ver es que si yo declaro una variable adentro de una función, así la global se llama igual, sencillamente ignora la global. O sea, es como si nunca se hubiera declarado en la vida. Entonces, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, Python por eso tiene algo que se llama global, para poderle hacer cambios a las variables globales. Global A. Y a ese A le voy a poner 9, por ejemplo. Y miren lo que sucede. Voy a ponerle 29. Y miren lo que pasa. ¿Qué pasó allí con mi variable global? ¿Qué pasó allí, muchachos? Ahí sí se modificó el valor de la variable global Sí, por el ahí sí. valor colocado dentro de la función. Sí, entonces ustedes para modificar variables globales dentro de un entorno local, tienen que usar la sentencia global. Eso es un poco avanzado, pero es lo que soluciona este problema, porque una vez dice, no, esto voy a modificar la variable global de esta manera, y resulta, no, mano, usted no la modifica de esa manera. Resulta que este A es otro A. O sea, realmente si usted crea aquí este A, ese es otro A, que muere y vive en una función. Ese es otro A. Y resulta que este A de acá queda, eso se llama binding. Se oculta. O sea, binding de variables es que cuando usted en un entorno global, en un entorno local, declara una variable que tiene el mismo nombre que la global se tapa. O sea que usted no la puede alcanzar. Se llama binding. Python tiene eso. Entonces, ¿usted cómo soluciona eso? Antesito no puede colocar global A igual a tanto. Por ejemplo, global A igual a 2, eso va a fallar. Miren acá. No, eso no es la manera de usarlo. Sencillamente que usted aquí le está indicando que esa variable A global usted la quiere modificar. Es la única manera de que pueda hacer eso. Entonces, en C++, en Java,
usted puede modificar una variable global dentro de un entorno local. O sea, esto es diferente a cómo funciona C++, Java, JavaScript, bueno, los lenguajes que ustedes conozcan. Si usted conoce algún lenguaje de programación como eso, no, aquí es diferente. Cada lenguaje, les dije, cada lenguaje tiene un cuento. Entonces, aquí A igual a 100, pero hace un byting realmente, eso es ocultamiento de variable. Eso es un concepto avanzado, pero lo que quiero que ustedes eviten, con el ejemplo que les acabo de mostrar, sencillamente, no nombren variables globales con el mismo nombre de las locales. Con eso se evitan ese problema. Entonces, aquí les dejo la advertencia. Esto es un warning. Esto es una advertencia, warning. No nombrar, lo pongo en mayúsculas, variables locales con el mismo nombre de las globales. ¿Por qué? ¿Por qué les hago esa recomendación? ¿Por qué la recomendación? Acá acaban de ver. ¿Qué pasa si yo hago eso? ¿Qué pasa si yo utilizo los mismos nombres? ¿Qué pasa ahí, muchachos? Pues siempre la variable, la variable global siempre se va a mantener. Sí, la variable global, exactamente. No se puede modificar desde el entorno local. Bueno, con la excepción de con global, pero global eso es algo ya pues un poco avanzado. La variable no se puede modificar. Y la variable local va a ocultar la global. Por esa razón, dígame. ¿Y por qué sucede eso? O sea, pues en la lógica que nos está explicando, la lógica es que siempre vamos a llamar una cosa con un nombre y la otra con otro nombre, para evitar esa cuestión de local, global, ¿sí? Entonces siempre la vamos a llamar de distinto nombre. ¿En qué momento se puede presentar que yo, o es por error que uno comete eso, de llamar una local, una variable local con el mismo nombre que una global? Eso es un error de lógica. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí cuando yo aprendí Python, ese es un error que yo cometí. Porque yo dije, no, pues yo puedo modificar la variable global desde la local, ¿sí? Porque yo en C++, en Java, uno lo hace, ¿sí? Eso usted lo puede hacer y sin ningún problema. Pero ¿qué pasa aquí? Que no, resulta que cuando usted crea cuando usted supuestamente está modificando aquí realmente usted no está haciendo una modificación, sino una asignación. Y esa asignación crea una nueva variable local con ese nombre. Cuando él va a hacer la búsqueda de variables, él primero busca las globales, pero primero busca las locales y después busca las globales. Cuando usted hace este A igual a 100, realmente está haciendo una asignación, está creando una nueva variable. Por esa razón, use nombres diferentes para cada caso. O sea, denle unos nombres a las globales, denle nombres a las locales. Cuando estén en ciclo 2, pues va a ser común que uno modifique una variable global desde una función. Pues es algo que es muy normal. Para mí es muy normal, pero resulta que Python no. En Python no se puede hacer eso. Entonces, básicamente, sin mucha complejidad, no le coloquen los mismos nombres a las variables locales que a las variables locales que a las variables globales. Y con eso se evita ese problema. ¿Sí? Eso es la única recomendación. Es nuestro qué pasa, pero sencillamente, ¿cómo lo pueden arreglar? Con esa palabra global. A menos de que usted específicamente quiera modificar una variable global dentro de un contexto local, tiene que usar global y darle el nombre. Le está indicando que eso es una variable global. El PHP, que es un lenguaje de programación web, tiene el mismo problema. Pero que el PHP, uno también puede hacer esta cosa y uno no se da cuenta. Hay lenguajes que lo hacen de una manera y hay otros lenguajes que lo hacen de otra manera. Pero eso es importante como conocer esas pequeñas diferencias. No sé si queda allí solucionado como qué pasó con lo que les mostré, con eso que les mostré. Entiendo que se cambie la función, o sea, si yo coloco el mismo nombre, estoy cambiando en resumidas cuentas la función. Sí, exactamente. Sí, o sea, ahí la recomendación es no mezcle variables globales con locales, básicamente. No intente cambiar una variable global desde un contexto local. Por ahora, ¿sí? Ya después, ya cuando yo descubrí el global, pues no, el global es mágico porque pues básicamente yo puedo utilizar mi misma lógica de C y C++ en Python. Pero ese global tiene un costo computacional. Si uno abusa mucho de eso, puede resentirse un poquito el programa y así hace muchos cálculos. Unas por otras, por así decirlo. Bueno, muchachones. Entonces, bueno, estábamos acá. Entonces, continuamos con este paseo. Bueno, entonces ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Entonces, vamos con el nuevo. Esto no me coge el clic. Ay, qué chévere. Bueno, me toca con puro teclado. No estoy PDF.
y esta es la 4. Bueno, muchachos. Bueno, aquí ya viene algo muy importante. Ustedes recuerdan que yo les puse el ejemplo, no sé si fue a ustedes o otro grupo, me disculpan si es otro grupo, pero creo que ustedes lo dije, es en el flujo condicional. Entonces usted va a una discoteca, ¿sí? Usted, describamos la situación, usted va para una discoteca, ¿sí? Bueno, y aquí va. Y acá está el señor aquí parado, el señor Bravo, ¿listo? Entonces usted va a entrar a la discoteca. ¿Qué pregunta le va a hacer él? ¿Qué pregunta le va a hacer él? ¿Qué creen que le va a preguntar el señor? Cuando está en una discoteca, ¿qué es lo primero que le pregunta? Si es mayor de edad. Si es mayor Si de edad. es mayor de edad, exactamente, porque pues el requisito para poder usted entrar a una discoteca ser mayor de edad. Bueno, al menos si es una chiquitecas pero ilegales, pero bueno, supongamos que este es un mundo correcto. Entonces, él le va a preguntar, ¿soy mayor de edad? Entonces, hay dos posibilidades. Si usted le dice que sí, o si le dice que no. Si usted le dice que sí, él le va a responder. Entonces, él presenta en pantalla, imprime. ¿Qué imprime el señor? ¿Qué mensaje le debería dar el señor a usted? Cuando le dice sí, usted Puede entrar. puede entrar. ¿Sí? Puede entrar, y en otro caso, pues le va a decir, no puede entrar. ¿Sí? Pero suponiendo un mundo honesto, ¿no? Pues ya si no hay 50.000 pesos de por medio, o es el hijo del dueño de la discoteca. Entonces, su niño no puede entrar. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, el flujo de ejecución de este algoritmo tiene tres cositas. Lo primero es, hay una pregunta que únicamente tiene como respuesta sí o no. Y esto se traduce como verdadero y esto se traduce como falso. De acuerdo a la respuesta que se dé, vamos a irnos por un flujo u otro flujo. Si decimos que sí, nos vamos por aquí, y si decimos que no, nos vamos por acá. Entonces nos iríamos por acá. Si decimos que no, nos vamos por acá. Entonces, básicamente, cuando usted está programando, ya pensando en condicionales, o sea, usted toma por aquí o toma por acá. ¿Qué características tiene esto? Que tiene que haber algo que me dé falso o verdadero para yo poder discernir. Entonces, de acuerdo a eso, como muestra la figura, usted tiene varias opciones. Normalmente la ejecución es así. Entonces está la instrucción 1, está la instrucción 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hasta ahora lo hemos manejado de esa manera. Dime, Anderson. ¿No hay casos donde una sola función necesite tres variables en vez de solo verdadero y falso o algo así? No, en la lógica solo tenemos verdadero y falso, únicamente. Ya igual vamos a poder manejar otros flujos, por ejemplo, tú quieres agregar más complejidad. Entonces, por ejemplo, ya el señor de la discoteca, supongamos que tiene otro caso, podemos hacerlo de esa manera. Por ejemplo, en el flujo de la discoteca, bueno, tengo aquí el inicio del algoritmo y voy acá y voy a preguntar, ¿mayor de edad? Entonces, mayor de edad, supongamos una discoteca corrupta. Mayor de edad, listo. Entonces, si es sí, entonces, pues básicamente, bueno, acaba la vaina. Puede ser que trajo la cédula, no la trajo, y pues sí la tiene, pero no la llevó, algo así. Ah, sí, también. Puede ser que sea mayor de edad, supongamos un caso así. Entonces, si es mayor de edad, entre. Si no, entonces, bueno, puede ser. La metemos corrupta, metamos la corrupta. ¿Qué sería la pregunta corrupta que le hace el señor Pablo Entrador? ¿Cuál sería la... Colabóreme. Tiene 50 pesitos. Entonces, tiene 50 pesitos. Entonces, ¿qué pasa acá? Si tiene 50 pesitos, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué pasa si tiene 50 pesitos? ¿Qué le dice? Entre calladito. Entonces, ¿qué pasa? Acá, puede entrar. Y si no, si definitivamente, si no, yo tan tonto. Vamos a ver, acá, esto es un sí y esto es un no. Entonces, aquí sí, listo. Y si es un no, pues sencillamente no puede entrar. Miren que aquí ya lo voy haciendo más complejo el flujo. Pero siempre, miren que el flujo se va a dividir en dos. También pues podría estar lo de la cédula que comentó el compañero. Pues podemos decir, no, tiene la cédula. O me viene pregunto, cédula. Entonces sí, no. ¿Se le olvidó la cédula? Sí, no. Pero digamos, o sea, nosotros podemos partir en los flujos, pero siempre
va a tener esa característica de que se nos divide en un sí o un no. O sea, siempre tenemos ese flujo y esto siempre tiene una respuesta sí o no, y de acuerdo a la respuesta siempre se divide en dos. Si usted quiere ya hacer varias preguntas, esto se conoce como un condicional anidado, cuando usted ya hace varias preguntas. Por ejemplo, en un formulario para donar sangre, ¿usted es mayor de edad? Sí, no. ¿Usted ha tenido gripa en los últimos 15 días? Sí, no. ¿Usted está tomando antibióticos? Sí, no. ¿Usted usa drogas? Sí, no. Y así. Esto se vuelve una serie de preguntas. Y eso se le conoce como condicional anidado. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo, condicional anidado. Donde usted ya puede dividir el flujo en más de uno. Pero por el momento, como ustedes apenas están aprendiendo, entonces vamos a utilizar ya dos. Entonces, bueno, retomando no sé, bueno, espero haber respondido a la pregunta del compañero. Entonces, cuando usted tiene este flujo secuencial acá, entonces básicamente nosotros, y lo que hemos hecho, o sea, solo tenemos un flujo secuencial. Son instrucciones que siguen y ya está. Pero, ¿qué pasa? Ya vamos a empezar a tener decisiones. Por ejemplo, ¿tiene activo el SWAT? ¿Sí o no? Si es sí, pues, ok, pase. Si es no, pues venga la multa para acá. ¿La clave es correcta? Sí, ingrese, ¿no? ¿El saldo es mayor al retiro? ¿Hay conexión a internet? Como ven, estas decisiones siempre van a tener como respuesta sí o no. No puede haber más respuestas. Esos son la programación lógica. En la programación lógica usted únicamente tiene sí o no. No existen valores intermedios. Bueno, entonces, el centro de la lógica del universo. Básicamente, nosotros tenemos, bueno, aquí, básicamente tenemos todos los valores sí o no, básicamente. Y vamos a representar esto en inglés como true, y eso vamos a representar como false, o false, pues. True y false en español. True y false. ¿Listo? Igual aprendan inglés, muchachos, que eso es una de las claves para realmente uno conseguir un buen estilo de vida. Ustedes logran ser bilingües con programación, en estos momentos tienen una buena combinación. Válgase la rima. Bueno, entonces observen eso. Si la palabra reservada, el saldo de cuenta es mayor que el valor de retiro, entonces saldo cuenta es igual a saldo cuenta menos retiro. Observen. Si, entonces ejecute este. Si no, si no, pues hay una sentencia que se llama else. Si no, haga instrucciones. Entonces, si, este es el flujo cuando la respuesta es sí, y este es el flujo cuando la respuesta es no. Vamos a tener if else. Aunque ya estamos cerca de ver los anidados, realmente uno puede discernirlo un poco más. Entonces, miren acá. ¿Qué sucede acá? Miren acá. Aquí está la decisión. ¿Listo? Entonces, si aquí es sí, sigue este camino. Y si es no, sigue este otro camino. Miren que aquí ya va cambiando, sigue este otro camino. Bueno. Entonces, vamos ahora a hablar de expresiones relacionales. Una expresión relacional es aquella que puede ser evaluada con verdadero y falso sin lugar a equivocaciones. Cosas, por ejemplo, cosas que son realmente el nombre en matemáticas discretas que se ven en la ingeniería de sistemas son proposiciones. Son expresiones que no pueden, al lugar, dar una cosa diferente que verdadero o falso. Por ejemplo, cosas que son proposiciones. Por ejemplo, 5 es mayor o igual que 7. ¿Qué podemos decir de 5 mayor o igual que 7? ¿Qué podemos decir? Que es falso. Que es falso, ¿no? Sin lugar a dudas. 5 es igual a 5. Esto, sin lugar a dudas, es verdadero. Hoy es lunes, como sabemos. Hoy es festivo, ¿sí? Hoy es festivo, ¿sí? Que deberíamos de estar viendo series de Netflix hoy. Pero bueno, estamos hoy aprendiendo. Entonces hoy es festivo. Sabemos que eso es verdadero. Cosas que no son proposiciones. Cosas que no son proposiciones. Por ejemplo, cosas que no son proposiciones. No lo son. ¿Lloverá mañana? ¿Qué opinan de eso? ¿Lloverá mañana? Es una suposición. Eso es una suposición. Eso, por ejemplo, Caldas ganará la Copa América. Sí. Es un pronóstico. Un pronóstico. Pastrana es el mejor presidente de Colombia. ¿Qué opinan de eso?
Pastrana es el... embuste. Pero va a haber alguna persona que va a decir que Pastrana es el mejor presidente. O sea, es una cosa que uno no sabe si o sea, cuando hay cosas que son, por ejemplo, opiniones, porque, por ejemplo, habrá alguien aquí que diga, no, Pastrana es el mejor presidente. Pero yo creo que otras personas van a decir, no, Pastrana no es el mejor presidente de Colombia. Entonces, eso son opiniones, ¿sí? Entonces, tampoco las opiniones son proposiciones que vienen a ser, pues, expresiones relacionales. Básicamente son cosas que, sin lugar a dudas, dan verdadero o falso. No tienen ninguna otra respuesta, ¿listo? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. Entonces, ahora, vamos a trabajar con los numéricos. Y tenemos los siguientes operadores relacionales. El igual, que es igualdad. Pilas, no usen el igual solo. El igual solo es para asignación. Y este es un error clásico, ¿sí? Usted coloca una condición, por ejemplo, 4 igual a 5, por ejemplo. Y resulta que esto no es correcto. La correcta es 5 igual a 4. Obviamente eso le va a dar falso, ¿no? Porque no son iguales. Tenemos diferente, tenemos mayor, menor, mayor igual y menor igual. Y vamos a tener que son operadores binarios, es decir, reciben 2 y nos retornan un valor verdadero o falso. Por ejemplo, X es mayor o igual que 7. Valor. 7 es distinto que Y. Y es menor que X. Siempre se leen en este sentido, ¿listo? Se leen de aquí para acá. Entonces, X es mayor o igual que 7. 7 es distinto que Y. Y es menor que X. Y estos son los operadores relacionales básicos que vamos a manejar. Y eso siempre, como les dije, eso no hay lugar a dudas, que esto de aquí, que esto es verdadero o falso. No hay lugar a dudas, o sea, no hay posible discusión de que eso sea verdadero o falso. Muy bien. Entonces, muchachos, recuerden, cuando una sentencia es falsa, entonces, nosotros tenemos una sentencia, entonces, pongamos aquí una pregunta, esta puede ser falsa o verdadera. Entonces, creo que, ok, ya sé cómo explicar este slide, qué pena. Aquí estamos hablando de expresiones complejas, ¿listo? Por ahora, por ejemplo, tenemos 5 mayor que 7, 8 menor que 9, X mayor o igual que, X mayor o igual, la costumbre. X mayor o igual que Y, debe escribirse así. Y es igual que X, bueno, y así. Estos son expresiones simples. Esto lo podemos ver, bueno, más bien hagámoslo en RPL. Entonces voy a crear uno nuevo, acá, un nuevo RPL. Líder, entonces acá, 17 de mayo, y creamos uno nuevo. Listo, nuevo RPL, Python, y esto es 3 relacionales. Entonces, cosas que podemos hacer acá. ¿Quieren que cargue? Por ejemplo, X igual a 10, Y igual a 4, print, X mayor o igual que Y. Pensamos que esto debe dar true, ¿no? Print, X distinto que Y. ¿Esto va a retornar? True. Listo. Ay, verdad, tengo que darle nombre a mi bebecito. Entonces, Cham y Cham. Bueno, entonces, autor. Siempre acostúmbrense, muchachos. Siempre acostúmbrense. Hoy es 17 de mayo del año 2021. Y esto es un archivo de ejemplo de las expresiones relacionales. Bueno, X mayor que Y, bueno, listo. Acá, entonces, X mayor que Y, entonces podemos tener, bueno, X igual a Y, esto da falso. Entonces, si ustedes ven, las expresiones relacionales, miren, true, false, siempre van a ser de ese tipo. Ahora, ¿qué sucede? Uno puede tener más de una expresión, uno puede relacionar, y aquí ya viene una de las cosas más importantes. Por ejemplo, yo puedo relacionar X mayor o igual que Y, por ejemplo, con X igual a Y. Yo quisiera, pues, ver cómo podría ser que estas expresiones me den un solo valor de verdad. Entonces, hay dos operaciones básicas, que es el OR y el AND. ¿Listo? Ahorita les explicaré cómo trabajan estos. ¿Listo? Estos son ya operadores lógicos. Entonces, eso me permite relacionar dos o más expresiones lógicas, que es lo que hace acá. Aquí tengo una expresión, aquí tengo otra expresión, les aplico, por ejemplo, un AND, un OR. Digamos que aquí les aplico un AND. Entonces, true and false, no, esto es un OR.
Ahorita les explico por qué lo puse así. True or false, true. Y true y false, and. Entonces, true and false, false. Y true y false and false, entonces da false. Entonces, estos operadores me van a ayudar a relacionar eso. Pero son operadores relacionales. Es más complejo, pero pues tampoco es complicado. Entonces, ahora sí vamos a entrar a eso. Una operación lógica es aquella compuesta por varias expresiones relacionadas unidas con operadores lógicos que pueden ser evaluados como verdadero o falso. Y tenemos el AND, el OR y el NOT. Entonces tenemos expresión relacional, operador lógico, expresión relacional. Esta expresión relacional puede ser falso o verdadero. Y esto puede ser falso o verdadero. Los operadores lógicos solo operan valores booleanos, que esto se llama booleanos. ¿Listo? Los valores booleanos son aquellos que son verdadero o falso. ¿Listo? Estos se llaman booleanos. Y únicamente operan entre esos. Entonces podemos operar dos o más expresiones relacionales y de acuerdo a eso nos va a dar verdadero o falso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, creamos una variable booleana true. True o variable booleana. True or bool variable or and false. True or bool and false or bool var. Entonces, esto podemos manejarlo en el orden que nosotros queramos. ¿Sí? Esto podemos manejarlo en el orden que queramos. Tranquilos. Ya en el último pedazo que nos queda de clase, obviamente, voy a explicar cómo funciona. Entonces, estos operadores ya nos permiten volver un poco más compleja nuestras expresiones, básicamente. Entonces, muchachos, acá. Por ejemplo, tengo, si el saldo de cuenta es menor que el valor de retiro y la cuenta es igual a corriente, entonces haga esto. Por ejemplo, si el valor del pedido es mayor que igual que 2.000 o el tipo de cliente es igual a premio, entonces haga eso y siguen las instrucciones. Entonces, por ahora, véanlo así tranquilos que yo ya voy a definir cómo funcionan estas señoras, ¿sí? Sencillamente que ya aquí tienen una expresión relacional, esto es una expresión relacional. Recuerden que la expresión relacional me da verdadero o falso, y aquí tengo otra expresión relacional, y esto me va a dar verdadero o falso. Y voy a pedirlas con una operación de AND, lo mismo acá. Esto es una operación relacional, es una expresión relacional, da verdadero o falso, y esta es otra expresión relacional que también nos da verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a ver ahorita con eso. Entonces, tenemos control de flujo, básicamente que podemos hacer preguntas, ¿de acuerdo? Si es verdadero o falso, podemos ejecutar una u otra instrucción. El conditional if es la expresión en Python que nos va a ayudar a manejar los control de flujo. Básicamente, nos podemos ir por acá si es verdadero o nos podemos ir por acá si es falso. Expresión relacional es algo que va a dar verdadero o falso, sin lugar a dudas. Y vamos a verlas únicamente por ahora numéricas. El igual, igual. Por ejemplo, 5 igual a 7, esto es false. Por ejemplo, 5 mayor o igual que 3, esto es verdadero. O sea, son expresiones que básicamente nos dan, y bueno, tenemos el diferente, tenemos el mayor, tenemos el menor, tenemos mayor igual o menor igual. Siempre va a este, ¿listo? Esto voy a ponerlo en rojo. No, esto no es válido. Si usted coloca igual, por ejemplo, mayor, no, esto no es. Va primero siempre este dato. Entonces, bueno, expresión lógica son aquellas operaciones que vamos a unir con esas operaciones de OR y AND que nosotros vimos allí. Vamos a verlo con OR y AND. ¿Listo? Ya vamos a ver qué hace esto y qué hace esto. Esto básicamente recibe 2 o más. Por ejemplo, yo puedo tener 5 mayor o igual que 3 OR 5 distinto que 7 OR, por ejemplo, 3 mayor o igual que 2. Eso les voy a explicar uno cómo se come eso, ¿sí? Podemos tener también lo mismo con AND. Y hay otra operación que se llama NOT, que esta es especial. Ahorita la miramos qué pasa. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí hemos terminado esta segunda parte de la clase. ¿Tienen preguntas, sentimientos, ganas de cancelar? Una preguntita. Dígame. Cuando nosotros hablamos pues, las expresiones normales, a veces también vemos que O slash I, o sea, como OR AND, ¿sí? Sí. Para que lo tengan en cuenta en su explicación. ¿Listo? Ah, bueno, dale, tranquilo. Sí, lo que pasa es que, no, pero o sea, sí, OR slash AND, ¿así? ¿De esta manera? Sí, señor, algo así. Ah, listo, vale. Bueno, eso sí tengo que revisarlo porque yo lo que conozco en Python es que las operaciones son independientes, porque esta tiene una lógica y esta tiene otra lógica totalmente distinta. O sea, la lógica de estas dos son totalmente distintas.
Hay otra operación que no vamos a ver, de pronto que es la XOR, de pronto es la que estás tú preguntando, pero esta no, el OR exclusivo no la estamos manejando tanto. Bueno, muchachos, entonces vamos a tomarnos un descanso de 15 minutos, nos vemos a las 8:15. Entonces, para que se estiren, para que se relajen, y nos vemos entonces ahorita a esa hora. ¿Listo, pues, muchachos? Ok, gracias. Listo.